Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Lo que os comentaba, vamos a hablar un poquito de algunos casos. Primero vamos a empezar por carillas feldespáticas, que son las que yo hago más en mi laboratorio. O sea, es el volumen más grande que tengo es de carillas feldespáticas. Entonces voy a explicar un poquito el proceso para las personas que no sepan hacer las feldespáticas, lo que se necesita y todos los materiales que se necesitan para hacer feldespáticas. Yo hace 15 años ya, 15, 18 años que uso Noritake y solo uso esa cerámica para mis carillas y mis restauraciones. Ahora actualmente hay mucho monolítico y yo para el monolítico ahora están los maquillajes nuevos para disilicato que son la cerámica Milai, que también la estoy empezando a usar, pero lo que más uso, o sea, el 90% de mis trabajos van con FC Pasta Stain. Entonces casi todos los trabajos que veáis ahora son terminados con estos maquillajes, con los FC. Entonces voy a Sí, compartiros ahora, a ver. sí. Les comento que la cerámica que va a hablar ella de lo de Miline, ya estás compartiendo. En diciembre vamos a tener ya la capacitación de estas cerámicas y posteriormente ya va a ser comercializada en México. Listo, Ainhoa, ya se ve perfecto. Vale, listo, pues ahí está. Bueno, pues Gracias. yo normalmente, si tenéis preguntas o la gente cuando quiere contactar conmigo, respondo más rápido por Instagram que por Facebook. Facebook no he entrado bastante. Entonces, bueno, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta y hoy no se puede responder por tiempo, porque es un tramo pequeñito, yo en Instagram lo tenéis ahí, yo voy a responderos a todo lo que pueda y normalmente siempre contesto. Vale, bueno, en mi currículum ya lo leyó Lourdes, entonces yo ahora actualmente tengo mi clínica y mi laboratorio, mi clínica dental en Islas Canarias, aquí en Tenerife, que es en España. Soy Sí. del norte. Entonces mis estudios los realicé todos en el norte, pero hace 6 años que ejerzo aquí en Tenerife y tengo mi propia clínica y mi laboratorio. Bueno, vamos a empezar un poquito, os voy a enseñar un poquito todo lo que hacemos en el laboratorio. Mi laboratorio también es un centro de formación donde traemos a gente muy reconocida y gente que para mí ha sido muy importante en mi formación. Ha venido Nondas, Oriol, que es mexicano, Norberto, que seguro que está por ahí. Traemos en la sala de formación tanto para laboratorio como para clínica. Incluso hacemos cursos de clínica y laboratorio compartido, porque como tenemos la clínica, solemos hacerlos con paciente en vivo. Entonces os voy a enseñar un pequeño vídeo de lo que es la clínica y el laboratorio. Bueno, eso es... Eso es un pequeño vídeo de cómo es un poquito todo. La clínica y el laboratorio están conectados y tenemos un espacio exterior bastante grande para realizar todos los cursos. Entonces, bueno, ahí os queda un poquito de donde yo estoy todos los días. Bueno, ahora vamos a empezar un poquito a hablar de las carillas feldespáticas, que es lo que en principio iba a hablaros, pero bueno, vamos a meter algún casito más de circonio y de perfiles de emergencia sobre implantes, de cómo realizo yo los perfiles de emergencia con las clínicas que actualmente trabajo.
Entonces lo vamos a ver al final. Ahora vamos a empezar por las carillas. Yo el 90%, más o menos el 80% de las carillas que hago en el laboratorio son feldespáticas. Las carillas feldespáticas siempre desde hace bastantes años las realizo con Noritake. Normalmente suelo usar la cerámica de circonio porque estoy más habituada a ella y el efecto final estoy más como familiarizada con ella, entonces me siento mucho más cómoda. Se pueden hacer, las carillas feldespáticas se pueden hacer con todas las cerámicas que tengáis en el laboratorio, tanto de metal como de circonio, como de disilicato, con lo que queráis. Siempre y cuando las metáis en el programa del horno que corresponde a esa cerámica. Si usamos un metal cerámica, una cerámica de metal cerámica, hay que meterla en el programa de metal cerámica. Pero las feldespáticas se pueden hacer con absolutamente todos los materiales en cerámica. Entonces aquí esto es lo que vamos a, o sea, la diferencia que yo veo entre, os voy a explicar un poquito, entre carillas feldespáticas sobre revestimiento. Yo todas las hago sobre lámina de platino. Hace muchos años que empecé con esta técnica. Me parece, las dos son viables, las dos son unas técnicas perfectas para hacer las feldespáticas. Si empiezo con esa técnica, empecé con lámina de platino cómoda. Al hacerlas yo personalmente, hay inconvenientes a la lámina de platino. Para mí es el unitaria, tienes que vaciar la medida, el revés, un proceso un poco más largo. Lámina, la vacías el platino y empiezas a cargar cerámica. Entonces, para mí eso es un poquito más rápido. Luego, que tiene el revés sobre una base blanca. En lámina de conocer muy bien, sobre una base, entonces tu cerámica oscura hasta el momento que elimines esa lámina. Entonces, va a empezar a hacer carillas o va a empezar con una cerámica nueva y no conoce los efectos que va a colocar, sobre lámina de platino es un poquito más complicado porque tu restauración hasta el final siempre va a ser gris. En cambio, en revestimiento no, en revestimiento siempre vas a estar en un sustrato favorable. Luego, por ejemplo, en revestimiento es el ajuste. El ajuste del revestimiento, si tú has hecho todo el proceso hasta vaciar el revestimiento y el ajuste lo has hecho todo bien, el ajuste va a ser perfecto a lo que tú has hecho. En cambio, la lámina de platino tiene un inconveniente que si tú o sea, no me sale ahora, si has modelado la lámina de platino mal y si la has ajustado mal y ahí quedan pliegues en la lámina de platino, tu restauración al final, cuando la elimines, el ajuste va a ser incorrecto, porque tu adaptación y el bruñir la lámina de platino al Geller va a estar incorrecta. Entonces, ahí tiene una ventaja el revestimiento y una desventaja la lámina de platino. Todo lo demás, la lámina de platino se hace en un modelo troquelado normal, revestimiento, normalmente se suelen hacer en modelos tipo Geller. Y los materiales, la cerámica es tanto una para otra, lo que os comentaba al principio, la cerámica que vosotros queráis. Esta es la lámina de platino para la gente que no esté habituada a ella. Es una lámina muy fina que no tiene que dar miedo. Hay mucha gente que piensa que la lámina la vas a empezar a bruñir y se va a romper o no puedes hacer fuerza, no puedes ejercer fuerza sobre el troquel. Se puede hacer fuerza y es una técnica que es muy fácil de hacer y no tiene que dar miedo para nada. Es en el momento que empiezas, la primera y la segunda cuesta, la tercera un poco. A partir de la cuarta carilla que hagas es un proceso que se hace súper rápido. Estos son los materiales que normalmente suelo usar para carillas, la lámina de platino, usar tijeras para cuando estamos adaptando y pinzas. Pinzas hacen falta un montón de pinzas, con punta, sin punta, con dientes, hacen un montón de falta porque tú vas a tener algunas esquinas, los ángulos muertos que tienen el tallado que nos haya hecho la clínica, los ángulos mesiales, los distales, todos esos ángulos, hay veces que son muy finos y una pinza no entra, entonces tienes que meter otra para eliminar ese resto de lámina de platino que queda. Entonces vamos a necesitar un montón. O sea, llega un momento en que tienes en la mesa 15 pinzas, pero las usas todas. No puedes usar solo una, porque una te vale para una cosa, otra cosa. Luego un soplete
tiene que ser ningún soplete, que se calienta la lámina de platino al principio antes de empezar a bruñir la lámina la escayola. ¿Esto qué hace? Que es un proceso que lo tienes que hacer para poder ver el resultado, porque explicarlo es un poco complicado, es como que la lámina se vuelve un poco más como una plastilina, pero no es que sea una plastilina que se pueda estirar, pero como que hace un poquito mejor la adaptación y como que el adaptado se hace un poquito más fácil y se adapta un poco mejor. Entonces, ¿esto se puede usar o no? Hay gente que no usa el soplete y hay gente que sí, lo adapta sin soplete. Pero yo desde que lo uso es mucho mejor usar esto y sí que hace algo. Y luego, esto es el proceso del paso a paso de cómo se debe de adaptar una lámina de platino. El fondo de terminación, hay gente que hace un pico desde cervical hacia abajo, deja un poco más, un poco menos. Yo me he acostumbrado a dejar un perfil no muy grande, porque así si tiene retención, no sé lo que sea, pues es mucho más fácil con una pinza introducir y sacar la lámina cuando vas a meterla al horno para cocer. La escayola, lógicamente, no se mete en el horno, entonces hay que coger la lámina de platino con la cerámica y la metemos al horno. Y se tiene que reflejar todo. O sea, cuando adaptéis la lámina de platino, que tiene que estar completamente reflejado todo, todas las rayas que haya detallado, todo lo que en la clínica hayan hecho, se tiene que ver reflejada en la lámina como si fuese un espejo. Entonces tenemos que ver mínima raya que te hayan hecho, un punto que te haya hecho el clínico en el tallado, se tiene que ver reflejado. Si no, no está bien adaptado. Y esa restauración luego no va a estar bien ajustada. Estos todos ángulos que se ven aquí, bueno, perdón, a ver si puedo volver para atrás. Ahí. Todas esas rayitas que se ven en esa fotografía, eso es del tallado de clínica. Entonces ahí lo tenemos que ver todo reflejado en esa lámina de platino. Vale, el primer paso de la lámina de platino es cargar la primera capa de cerámica, que yo normalmente lo suelo hacer porque tengo una costumbre o técnicos que empiezan con el color base de la restauración. Yo normalmente si lo hago con TX de Noritake o con LTX, es como que esa primera cocción que hay que romper para readaptar esa carilla. Ahora lo voy a explicar un poco rápido, pero normalmente en un curso o en una formación esto se hace paso a paso y se explica bien. Ahora aquí lo voy a hacer un poquito más rápido. Es una técnica que hay que romper ahora para platino tiene una movilidad cuando entra al horno, esa primera capa tiene que contraer, entonces al contraer esa cerámica se aprieta, entonces todo lo que modelaste y adaptaste en esa lámina de platino sin cerámica se va a mover, entonces se va a desajustar. Entonces hay que readaptarla otra vez. Entonces por eso es este primer paso. Y yo normalmente lo hago eso con LTX o con TX para que la primera capa, que es una lechada muy fina, se quede cristal. Entonces, yo a partir de esta capa empiezo mi estratificación. Cada técnico tiene su manera de hacerlo. Yo lo hago así. Y tienes que ver que se rompa esa cerámica, que esas grietas aparezcan ahí, para readaptar esa lámina. Si no, hay veces que el tallado es muy liso, es un tallado que es como una pared, entonces hay veces que va a costar que se rompa esa cerámica porque la pared es muy, muy plana, pero hay que intentar que veas que se está reajustando toda la carilla. Aquí es la manera de que se rompe y aquí empezamos ya nuestra estratificación. Aquí ya, dependiendo de cada caso, pues empiezas a estratificar de una manera. Si tienes que... Empezamos con... Decía, siempre uso la Akitake R. Entonces aquí, de que nos hayan mandado previas, siempre previas para carillas del sustrato, del color del sustrato, siempre. No vale que te digan, es que es un A3 el sustrato y es favorable. Fotografías de clientes son malas. Luego ya que no te manden fotografías. Necesitamos siempre, que eso sería lo justo, o sea, pero si no tenemos fotografías, va a ser muy complicado que la restauración quede como debería. Entonces hay un protocolo de fotografías. Y luego, cuando ya tenemos toda nuestra carilla estratificada, glaseada y pulida, toca la eliminación del platino, que es lo que más miedo suele dar en una carilla, porque tienes que ejercer una fuerza que sí que se pega,
No es que se pegue que tengas que tirar y la carilla se te vaya a romper. Mucha gente tiene miedo de aplastar la carilla y que se rompa. Si son muy finas, sí que hay que tener efectivamente cuidado, pero no hay que tener tanto cuidado como se cree. O sea, puedes tirar perfectamente. Lo malo son los ángulos esos que os decía, mesiales y distales, que ahí a veces no entran ni las pinzas y cuesta un poquito más. Yo normalmente tengo un truco que es con una punta de un bisturí nuevo, vas rascando y se engancha y al final salta esa carilla, o sea, ese cachito de lámina. Y luego los grosores de la lámina de platino. Yo normalmente estoy usando una lámina de platino que es 0019, pero hay de 0025 que lo tenía también Ivoclar. No sé ahí en México qué grosores habrá, pero bueno, lo normal es que rondan en estos grosores. En 0019 yo estoy bastante cómoda porque es bastante finito y queda un espacio para el cemento bastante bueno. Y luego ya está la parte clínica. Cuando llegan esas carillas, siempre hay que avisar al clínico de si la carilla es muy fina, hay que avisar que el clínico tiene que saber cómo colocar estas carillas. O sea, estas carillas no son como un disilicato que puedes tener un poquito de menos cuidado, ¿no? Estas carillas, si son muy finas o estamos en un 0,1, segmento cerámico, cuidado y el clínico técnica, si no esa restauración se va a fracturar seguro. Y sobre todo también la VAs, en unas cajitas que estén bien protegidas. Luego el tallado. A mí me gusta que me hagan los tallados que no te los hagan en 90 grados. Normalmente cuando van a probar una carilla le suelen poner un try del cemento, del color, para ir probando los colores. Entonces cuando tú colocas ese try, si apretamos y el ángulo es de 90 grados y el ajuste no es perfecto, en clínica con el try no lo ven. Entonces cuando sueles colocarla y reposicionarlas todas, si apretan un poco y ahí hay un ángulo, un pico, puede partir esa carilla. Entonces, normalmente yo siempre pido que los ángulos de las carillas sean curvos o que se pueda jugar cuando se va a colocar la carilla. ¿Qué necesitamos para hacer las carillas? Lo que os comentaba. Necesitamos un diagnóstico, o sea, las herramientas son fotografías, siempre que no sea copiar un central o copiar un lateral o una pieza, una o dos piezas, siempre necesitamos un mock-up. Siempre hay que hacer un mock-up para comprobar que al paciente le gusta lo que vamos a realizar, porque estas carillas no tienen vuelta atrás. Las carillas feldespáticas no se pueden volver a modificar. O sea, hay maneras, hay trucos de poder modificar, pero es bastante complicado. O sea, no se deberían de poder modificar. A lo mejor puedes quitar, pero nunca puedes añadir. Entonces es bastante complicado. Entonces siempre necesitamos fotografías del sustrato, un estudio de sonrisa, siempre, de cómo va a quedar el paciente y que el paciente vea el ok de que le gusta esa restauración que le vamos a realizar. Entonces ya podemos empezar. Y aquí os voy a enseñar algún caso. Bueno, esto es todo lo que os comenté de la planificación. Y aquí vamos a, bueno, primero os voy a enseñar cómo realizamos el modelo para las carillas sobre lámina de platino. Es un modelo normal como el que todos solemos hacer en los laboratorios. Primero tenemos la medida, la vaciamos, marcamos todos los cuellos bien. Yo siempre los marco con la punta del bisturí para remarcar bien y obligar cuando hagamos el troquel que se parta por donde tiene que partirse para que no se nos parta en ninguna zona cervical ni ninguna de lo que vamos a restaurar. Hacemos una llave para hacer una falsa encía, siempre debemos de hacer una falsa encía para ver la presión que va a ejercer esa carilla cuando el clínico lo va a colocar. Si es un tallado, un BOPT o se mete bastante, necesitamos saber la fuerza que va a tener que hacer, porque si estamos hablando de una restauración muy fina, esa carilla puede, con la fuerza, puede partir, puede costar, entonces necesitamos siempre una falsa encía. Lo independizamos, como casi todos los trabajos de los laboratorios. O sea, comemos alrededor de la parte donde va a ir toda la falsa encía. Esto con un disco lo hacemos. Esto es lo que os comentaba de hacer con la punta del bisturí para marcar bien y luego que veamos bien todo del troquel. Con un disco lo vamos, a ver qué se me pasó, con un disco lo vamos independizando todo con mucho cuidado, porque hay las zonas de las papilas y todo para que no se nos lleve nada de donde va a ir el borde de la carilla. Y luego ya simplemente inyectamos la encía. Inyectamos la encía con la llave para que se nos en lleno. Nuestro modelo para
esa encía se va a quitar y se va a poner. Entonces ahí tenemos la fuerza que va a ejercer. Y la otra opción es el silicato del. Si no hay opción de hacer feldespáticas, porque hay muchos casos que no son favorables a feldespáticas, tenemos la opción que yo también hago bastante. Y maquillar con efecto. Ahora también los nuevos que tienen son muy naturales, cantidad de colores, bastantes colores, y hay que con los colores y yo normalmente puro a el Gratis Blue suelo usar puro. Normalmente suelo hacer con conseguir mamelones, para conseguir en cervicales, en interproximales. Suelo mezclar casi todos los maquillajes. Tú tienes una bandeja blanca y en esa bandeja vas a ver el color que estás mezclando. Entonces es muy fácil guiarte de la fotografía de lo que tienes que copiar y con el color que vas a realizar. Estas son unas carillas con un grosor bastante bueno de disilicato. Las preparaciones y ya como quedan en boca. Esto es maquillaje. Aquí no hay nada de cerámica. Son carillas monolíticas de disilicato. Que tenemos que tener siempre cuidado con la encía, hacer todos los perfiles y que todo quede suavizado para que la encía luego se adapte bien. Esto ya es a las semanas de colocar el caso. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, un fragmento. Aquí ya vamos a empezar con carillas feldespáticas sobre lámina de platino. Esto es un fragmento cuando un paciente se fractura una pieza. Tenemos la opción de rehabilitarlo con un fragmento cerámico. Esto es muy fácil, simplemente hay que el técnico, o sea, el clínico tiene que pulir esos cantos donde está la rotura y no necesitamos nada más, no tienen que tallar todo el diente. Entonces, este es el caso inicial. Aquí nos han pulido ya, perdón, aquí nos han pulido ya todos los cantos. Aquí ya podemos, si os fijáis en vestibular, no sé si se puede ver bien, hay como una zona, como un cantito, que es donde vamos a apoyar nuestro fragmento cerámico. Y esto simplemente es restaurarlo, o sea, poner cerámica, lo que le faltaría de dentina y LTX, cualquier efecto que veamos en la foto, que es lo que va a ser. Esto es un color un A1, un B1. Entonces, restaurarlo con efectos que tienen un alto valor y conseguir semejar al fragmento que le faltaría a esa pieza. Este ya es el fragmento. Esto, cuando adaptamos la lámina de platino para un fragmento, tenemos que adaptar siempre toda la cara igual, o sea, toda la cara vestibular. No vale adaptar un cachito donde vamos a poner la cerámica solo para el fragmento, no. Tenemos que adaptar igual, como si fuese una carilla entera. Exactamente igual, llegas hasta palatino un poco, por interproximal, es todo como una carilla normal. Tenemos que hacer el modelo igual, falsa. Luego cargamos el fragmento que necesitamos. Yo siempre me extiendo un poquito más. Siempre suelo poner LTX o TX para extenderme un poquito más y que quede como un cristal, para cuando la clínica lo coloque en boca, eso sobrante salga y lo pulan y lo rematen, pero que sea un cristal. Entonces este sería el fragmento. Hay que tener mucho cuidado con esas aristas, porque cuando las vas a pulir son aristas que están a 0,1 o menos de 0,1, que ya no puedes ni llegar a medir, con un calibre se perforarían. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se quitan la lámina, porque hay veces que empiezan a saltar. Por eso yo siempre me extiendo un poquito más y luego lo pulo a mano. Quito la lámina de platino y sobre el modelo lo voy puliendo todo a mano. Con una goma gris lo pules, entonces ya te queda, ya no hay ningún escalón y te queda todo pulido. Y luego ya el clínico pues lo tendría que rematar ya en boca para que no se note ningún salto. Este es el caso antes de colocar la carilla y este es el fragmento colocado. Si os fijáis aquí, son dos masas de cerámica, lo mismo con Noritake, con la de circonio. Es reconstruir un poquito la parte de dentina y luego ya los efectos que tiene. Tiene un azul, ahí ponemos un LT Blue, más o menos todo lo que tenemos. Tenemos el LT, el 1, el 2. Pues yo hago siempre una combinación del Blue 1 y del Blue 2 para que no quede tan intenso. Y luego se puede maquillar o maquillar interno, pero en este caso tampoco había muchos efectos. Y así quedaría. El clínico tiene que acabar de pulir esa cara vestibular y el fragmento está colocado en boca. Aquí tenemos otro caso
que esto es para cerrar un diastema, también casi son sin preparación. La paciente lo que quería era cerrar el diastema, entonces aquí simplemente nos han pulido un poquito los centrales, la cara vestibular, nos han matado un poquito los ángulos y ahí vemos los efectos que hay. Tenemos que intentar que esos efectos se vengan hacia arriba. O sea, aquí casi no tenemos que poner nada más que un efecto cristal, no cristal, pero bueno, un LTX, un blue y mezclar un poquito, pero es poner los efectos que faltarían para simplemente cerrar el diastema. El diastema sí que lo suelo cerrar a veces con un poco de dentina, dentina opaca y dentina para que no se vea la transición. Nos toman las guías de color. Aquí tampoco necesitamos polarizadas porque es simplemente cerrar diastema y el esmalte que nos han tallado para poder adherir esas carillas. Estas son las carillas. Estas carillas suelen ser muy finas. O sea, son carillas que sí que hay que tener bastante cuidado. En la clínica hay que avisarlos del tratamiento que tienen que tener al cogerlas, al tratarlas, al manipularlas. Yo normalmente estas carillas en clínica les digo que no usen guantes porque es bastante complicado con los guantes manipular cuando son muy finas. Hay que hablar con el paciente y decírselo de que no vas a usar guantes porque son muy delicadas, pero se adaptan perfecto, quedan bien. Aquí lo que tienen que usar es un cemento. Sí que tenéis que hablar bastante con la clínica de los cementos que van a usar y de los trays que tienen en clínica, porque eso es esencial que lo sepáis. No vale que tengan un A2, porque por ejemplo aquí si A2 no lo van a poder cementar con A2. Normalmente nosotros en clínica usamos Panavia de Curaray y tienen sus trays, tienen el tray translúcido, el A1, normalmente deberían de tener varios colores y hay que probar los trays. Hay bastantes clínicas, o sea, que no suelen usar trays, hay que usar los trays para comprobar cómo va a quedar con el translúcido, cómo va a quedar con el neutral. Hay mucha diferencia de un cemento a otro en estas carillas cuando son cristal puro. Estos son los fragmentos y aquí es como quedarían en boca ya. Uy, perdón. Ahí. Entonces, simplemente lo que quería era unas restauraciones naturales y que se cerrase el diastema. La chica no quería tener el diastema, entonces se queda natural. Aquí tenemos otro caso, que estos son de lateral a lateral, de 12 a 22. Estos ya son unas carillas completamente enteras, toda la cara vestibular, su trato favorable. Lo mismo, vuelve a ser muy sencillo hacerlo. Necesitas muy pocas masas, un maquillaje interno muy sutil, porque no tiene muchos más efectos. Son unas carillas súper finas. Y aquí tenemos ya nuestras carillas colocadas en boca. Y aquí está el trabajo final colocado. Y ahora os voy a hablar, ahora vamos a dejar un poquito las carillas y lo que os comentaba, como tampoco tenemos mucho tiempo, que creo que nos queda, bueno, aún nos queda un ratito, os voy a comentar un poco cómo este caso lo presenté con un doctor hace poquito en un congreso aquí en España. Entonces os voy a enseñar un poquito una parte de cirugía guiada y cómo yo hago los perfiles de emergencia con coronas de circonio sobre interfaces. Entonces aquí os voy a enseñar dos casos de dos centrales y dos centrales monolíticos en circonio y maquillados con FC de Noritake. Esto es una guía para la cirugía guiada, impresa. Ahora normalmente tenemos un montón de casas comerciales que tienen para imprimir, para hacer cirugías guiadas. Estos son los provisionales que la clínica ha realizado en su propia clínica con material impreso. Los han hecho directos ese día, el día de la cirugía. Entonces ya si tú en clínica tienes estas impresoras con resina de provisionales, esto tarda muy poco. Entonces, en clínica ya tienen la posibilidad de tener esos provisionales al momento, hacer una cirugía y colocárselos al paciente. Vale, esto es la clínica, que es el doctor Pablo Ramírez. Este es el perfil que se consigue. La integración es muy buena, el perfil es muy bueno, las medidas que dar, tanto analógicas que todo en el digital. Entonces tenéis que ver que sea bueno. Aquí colocan los provisionales, que son impresos, como os comentaba antes. Práctica. El siguiente, acabo de ir para adelante.
cómo llegó, restaurar Este es el provisional, el momento. Aquí el clínico extrae la pieza y también la opción de realizar un provisional. No, perdón, es el impreso en el sitio, el provisional. Entonces aquí coloca el provisional y luego ya nos toman, está aquí cómo queda el provisional en boca, y ya nos van a tomar fotografías del color sin ya su pieza que tenía, que vamos a rehabilitar, la pieza el escaneado, tenemos siempre en el laboratorio que ese escaneado está bien realizado, que todas las mallas, la malla del scan body y la malla de la encía, están bien unidas, porque hay muchas veces que por un mínimo movimiento en el escáner o un desajuste, luego la restauración va mal. Entonces, y muchas veces a la prisa en el laboratorio no lo comprobamos. Tenemos que comprobar que esa malla bien, bien calibrada, o sea, bien. Este es cuando me escanean, cómo se ve el escaneado. Y esta es la pieza del provisional que en clínica eh, en, que tenemos aquí, que tú puedes con esa pieza escanear la pieza, toda el perfil de emergencia, y entonces te queda escaneado. Entonces yo ya lo tengo todo colocado. Tengo ese perfil que no voy a llegar a ver completamente en el escaneado con el scan body cuando se pero tengo esta pieza. Entonces, con esta pieza tenemos ese perfil perfecto que tenemos que copiar o modificar en este caso. En este caso vamos a modificar los perfiles. Aquí ya nos llegan al laboratorio, ya tenemos el ExoCAD, empezamos a diseñar y tenemos que comprobar que el de emergencia se ve bien, pero si no se llega a ver bien ese perfil de emergencia, vamos a tener esa pieza que nos han escaneado en la mano con el perfil de emergencia puro que está dentro, internamente en la encía. Entonces aquí comprobamos todo el perfil que nos han creado, comprobamos el escaneado que esté bien alineado todo, que todas las coordenadas estén bien alineadas, y aquí empezamos a diseñar nuestro perfil de emergencia manualmente. Vamos según lo que la clínica nos ha dado, aquí según Pablo, vamos modelando todo lo que tenemos que cambiar de ese perfil que en clínica han hecho. Hay veces que tenemos que modificar que no me sale ahora, el perfil de emergencia. Entonces siempre podemos modificar zonas y podemos empujar a la encía a llevarla donde nosotros queremos y donde la papila queremos que llegue a bajar. Aquí copiamos la pieza que queremos rehabilitar y aquí empezamos ya el trabajo de laboratorio. Aquí vamos a empezar ya a copiar con todas las fotos, con todo el protocolo que nos han dado fotográfico, a copiar nuestra restauración con maquillajes. Aquí siempre, ahora mismo tenemos carving digital, que es lo que deberíamos de hacer en digital, entonces podemos ayudar a las fresadoras a ajustarse a la anatomía final que vamos a necesitar. Pero siempre necesitamos, no todos son las fresadoras, ahora no todo es maquinaria, también necesitamos la parte manual, que siempre va a ser necesaria de momento. Si queremos darle ese toque especial o copiar una restauración con la textura que estamos viendo en ese escaneado o en esa medida física. Si queremos reproducir todo eso digitalmente, no lo podemos hacer. Siempre podemos ayudarnos, pero es la parte manual. Entonces necesitamos hacer en ese circonio un carving manual. Tenemos nuestro carving digital y nuestro carving manual, con un montón de herramientas que tenemos ahora. Entonces le vas a dar ese toque especial a una restauración monolítica, porque va a seguir siendo una restauración monolítica. Y esta es la parte donde nosotros hemos modificado la parte blanca, es la parte, ahora hay que se vea todo, la parte blanca es el escaneado que ellos me han hecho en clínica de ese perfil de emergencia del provisional que han realizado en clínica impreso. Y la zona verde es mi restauración. Entonces aquí vamos a modificar el perfil crítico, que es el que podemos modificar. Entonces ese perfil lo vamos empujando a donde nosotros queremos llegar con la restauración. Aquí, como podéis ver, había que meterlo bastante hacia palatino, su provisional estaba bastante hacia vestibular, entonces hay que meterlo y aquí podemos jugar siempre que el perfil podemos jugar con un perfil cóncavo, un perfil convexo,
Ahí lo vais a ver el verde. El verde es un perfil convexo y el rojo es un perfil cóncavo. Pues aquí lo que necesitamos es meter un poquito más convexo hacia palatino y entonces aquí es donde jugamos digitalmente a modelar ese contorno. Y aquí ya tenemos nuestra final el día de cómo monolítica. Vemos que el perfil está bastante ajustado. Veis que normalmente queda bien, a veces hay bastante presión en esos primeros momentos, luego ya la encía se va adaptando y queda, después de unos días, ya está todo mucho mejor adaptado. Y ahí tenemos nuestra restauración el día de la colocación. Este es el inicial de cómo llegó la paciente y el final de colocado ya. eh, y ahora os voy a enseñar un último caso. Este es un caso bastante complicado que a los técnicos nos suele gustar bastante porque los centrales son como el juego que tenemos en el laboratorio, que es complicado, pero nos gusta, porque a mí, por ejemplo, mi pieza favorita de copiar es el central, y sobre todo cuanto más difíciles sean, nos fastidian más, pero es lo más divertido del laboratorio, copiar un central. Aquí volvemos a estar en un central monolítico, arriesgándonos con el color que tiene, con esos todos mamelones que se ven, con todo eso azul. Vamos a jugar con los maquillajes. Aquí podemos maquillar con una primera cocción, una segunda cocción. Aquí hay que jugar bastante porque tenemos bastante para copiar. Pero Noritake, por ejemplo, tiene una gama de maquillajes que podemos usar en monolítico bastante amplia y tiene un montón de colores para llegar a conseguir con mezclas esta copia. Así es como llega nuestra paciente. Lo mismo, volvemos a hacer un provisional en boca, impreso, pero en este caso, lo que os comentaba antes, aquí no se ha usado un provisional en clínica directo, aquí se ha usado su pieza natural. Aquí el clínico ha extraído la pieza natural, le ha puesto su T-base a esa pieza natural y se la ha dejado como provisional. Y aquí os vais a fijar que cuando él lo colocó hubo un movimiento y esa pieza se desvió un poco. Entonces el provisional quedó movido, que es lo que nosotros vamos a tener que luego ajustar de cara a la pieza final. Aquí se ha quedado inclinado hacia un lado, si lo podéis ver, y hacia vestibular. A ver, ahora lo vamos a ver. Ahí está. Esta foto anterior es el inicial. A ver si doy pasado. Aquí es el inicial. Y aquí es el provisional con la pieza natural que en clínica han puesto como provisional. Si os fijáis, se ha desviado y se ha venido hacia vestibular. Entonces nosotros ahora nos van a escanear este provisional, pero tenemos que tener en cuenta todo este movimiento que se ha hecho en clínica. Nuestra restauración antes, escanear, volvemos a comprobar que todo está correcto. Este es el provisional que yo he realizado fresado en el laboratorio, lo he fresado en composite, porque este provisional a mí me va a ayudar de guía. Yo lo he maquillado y entonces ya voy viendo la base del color de esa pieza que al final voy a tener que copiar. Pero ¿para qué maquillo este provisional y lo freso en composite? Porque yo ya tengo, en vez de hacerme fotos con una guía de color, el color es muy complicado y queríamos arriesgarnos a una corona monolítica, aun siendo el color que es y todos los efectos que tiene, pero a mí me va a ayudar a que este provisional sea mi guía de color. Entonces yo, con todas las fotografías previas que la clínica me ha dado, yo intento ajustarme a fresar lo que yo creo que va a ser el color definitivo de esa base y maquillo con composite todos esos efectos que esa pieza tiene. Entonces, ¿de qué me ayuda? A que yo, si ya he realizado esto, ya tengo una base de cómo va a quedar en boca. Yo ahora estoy viendo cómo ha quedado ese provisional en boca, entonces ya tengo mi base de lo que he realizado. Entonces, para el definitivo, para el circonio monolítico, ya sé qué maquillajes de Norita que voy a tener que usar para llegar a esos efectos que la paciente tiene. Este central lo hemos repetido, hemos hecho una primera prueba, faltaba algún ajuste de efectos y luego ya en la segunda prueba pues se ha quedado el definitivo. Aquí volvemos a tener lo mismo, un perfil muy bueno de emergencia, donde tenemos que modelar ese perfil crítico generando ese perfil en circonio. Y aquí ya viene la parte del laboratorio. Aquí tenemos que tener un modelo, es tanto de escayola como impreso,
Y aquí lo que vamos a usar, esta corona tiene un bajo valor en incisal y tiene un alto valor en cervical. Entonces aquí con los maquillajes de Noritake yo he usado Corageous Blue para incisal, light gray para incisal, juego un poquito con los blancos, hago como una mezcla de un crema, porque en estos no tenemos un crema-crema. Entonces yo hago unas mezclas con los mamelones, hay mamelón 1, mamelón 2. Yo lo suelo mezclar al 50% porque en Noritake el mamelón 1 para mí es bastante intenso y el 2 tiene su intensificación de ese color naranja, entonces yo lo suelo mezclar. Y aquí vas jugando hasta llegar al color con la base que tenemos previa de ese provisional para llegar al definitivo. Y aquí, ahí estáis viendo toda la zona de alto valor, la de bajo valor en incisal, lo maquillamos, nuestra pieza llega a clínica, esta foto ya es en clínica cuando la van a colocar. Y aquí es cuando la clínica, nosotros nos ponemos bastante nerviosos de si esa pieza irá bien o no, pero en clínica ya te mandan este vídeo, más o menos, ya tenemos, creo que era un vídeo, ahí está y más o menos podemos hacer de circonio monolítico, en un caso, pero que como ver bien los colores, maquillajes, para conseguir un monolítico. Y aquí tenemos de cómo llegó esa parte y trabajo final. Esta es la restauración. Aquí el cervical está la encía bastante baja. Esto es hace 2 semanas, este caso. Entonces esperemos que esa encía mejore y consigamos unas buenas papilas ahí. Y simplemente ya estamos llegando al final. Os he intentado hablar un poquito de varios casos, de carillas, de circonio monolítico, entonces para que tengáis un poquito la idea de cómo trabajo yo y de todos mis protocolos en clínica para llegar a unas restauraciones, a una odontología pues buena y que tengamos un resultado óptimo. Entonces, espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado en poder ver un poquito mi trabajo, cómo trabajo y simplemente pues agradecer nuevamente esta oportunidad de que veáis mi trabajo, de que veáis cómo trabajo día a día. Y nada más, agradecer a MDC, a Alta Técnica, a todos los que habéis estado ahí, a la gente de España, que sé que hay bastantes amigos míos por ahí conectados. Gracias siempre por estar ahí y apoyarme en todo. Y sobre todo a la gente de México, que también tengo muchos amigos, y los cuales por estar apoyándome siempre desde tan lejos. Así que muchísimas gracias, MDC, por darme esta oportunidad.